Bendiciones con todos. Tema 161. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la multiplicación de los panes y los peces, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. Nuestra participación en las obras de Jesús. Dice el texto: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Los siguientes versículos nos continúan mostrando no solo la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sino también el cuidado que tiene de nosotros. Después de haber sanado a todos los enfermos, al anochecer se acercaba y sus discípulos se le acercaron para decirle que era mejor que despidiera a la gente. Sin embargo, Jesús mostró su gran compasión una vez más al preocuparse por el bienestar de las personas que habían acudido a él, a tal punto que no quiso que se fueran caminando de regreso a las aldeas con el estómago vacío, y por eso Jesús le dice a sus discípulos que le dieran de comer, a lo cual los discípulos le alegaron que era imposible porque solamente tenían 5 panes y 2 peces. En el Evangelio de Juan vemos cómo los discípulos le preguntaron a Jesús cómo podría alimentarse a tantas personas sin el suficiente dinero para hacerlos, ya que lo único que tenían era 5 panes y 2 peces que un niño había llevado. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículos del 7 al 9. Escuche. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Parecía imposible alimentar a las multitudes con tan solo 5 panes y 2 peces. Pero lo cierto es que ese fue el material necesario para que nuestro Señor realizara uno de los milagros más extraordinarios que se encuentran en los evangelios, y donde podemos ver la participación de los discípulos en la realización del mismo. Aunque el milagro lo realizó Jesús, podemos ver cómo permitió que los discípulos participaran en él. Por ejemplo, permitió que Andrés le trajera a un niño que había llegado con 5 panes y 2 peces, Juan 6:9. También permitió que sus discípulos organizaran a las multitudes por grupo, dice Marcos capítulo 6, versículo del 39 al 40. Escuche. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Finalmente fueron ellos los que repartieron los pedazos de pan después de su multiplicación. Les dijo Jesucristo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. En este sentido, vemos cómo nosotros también podemos participar en los milagros y la obra que Dios hace en los hombres, ya que si leemos las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que Dios desea hacer su obra a través de sus siervos. Lo importante es estar preparados para llegar a ser esos instrumentos por los cuales su poder pueda manifestarse. Ya sea que seamos usados como Moisés, que liberó a Israel de la esclavitud, o como Josué, que dirigió la conquista de Canaán, o como los profetas que llevaron su mensaje a Israel y Jerusalén, o como Nehemías, que permitió que Dios
contristara su corazón y lo impulsara a dirigir la construcción de los muros, o como Lidia, la vendedora de púrpura de Filipos, que hospedó a Pablo, o como los discípulos que llevaron los 5 panes y los 2 peces y organizaron a las multitudes en grupo para luego servirles el alimento. Sea como sea, todos debemos estar dispuestos y listos para hacer esos instrumentos a través de los cuales Dios desea bendecir a las personas. Dice que aquel día Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y los bendijo en presencia de todos, e inmediatamente comenzó a partir el pan y a repartirlo a sus discípulos, y estos a su vez los repartieron a la multitud, de tal forma que todos comieron hasta que estuvieron saciados, y aún así sobraron 12 cestas llenas. ¡Qué maravilloso! Este milagro nos enseña que Jesús puede saciar todas las necesidades, ya que Él es nuestro buen pastor que vela por el bienestar de todos. Como dice el Salmo 23, el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Palestina el pescado y el pan eran el alimento básico de la región. El pan para los pobres generalmente era elaborado de cebada, y los pececillos no eran más que del tamaño de unas sardinas, generalmente preparados en conserva para conservarlos en medio del desierto. El Evangelio según San Juan es el único de los 4 evangelios que especifica que fue un muchacho quien tenía los 5 panes y los 2 pececillos. No sabemos si fue Andrés quien descubrió a este muchacho con su comida, o fue el muchacho mismo quien llevó a Jesús sus alimentos para que éste los usara. Lo cierto es que a los ojos del hombre era muy poco. Aquí podemos ver un principio espiritual muy importante en cuanto al sostenimiento y la satisfacción de nuestras necesidades, y es poner a los pies de Jesús lo poco que tengamos, porque Él los va a multiplicar. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo que nos ilustra el mismo principio, el de una viuda de un profeta que se presentó delante de Eliseo quejándose de que su esposo se había muerto y que los acreedores amenazaban con quitarle a sus hijos. Escuche 2 de Reyes capítulo 4 versículo 1 lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Cuando Eliseo le preguntó qué tenía en su casa de valor, ella le aseguró que nada, a excepción de una vasija con poco aceite, pero eso es más que suficiente para que Dios multiplique sus recursos para su bendición personal. Miren lo que dice 2 de Reyes capítulo 4 versículo del 2 al 7. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Increíble milagro. Los milagros que hace Dios. Lo único que necesitamos para que Dios satisfaga todas nuestras necesidades básicas es poner a sus pies todo lo que tengamos. Aún lo poco que tengamos delante de Dios, Él hará grandes cosas, grandes maravillas como las hemos visto.
ya sean nuestros talentos, nuestros recursos o aún nuestra propia vida. Dios quiere multiplicar todo en nuestras vidas, pero primero tenemos que buscarle a Él. Entonces, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Jesús multiplicando, hermanos, multiplicando estos pocos panes y estos 2 peces. Y comieron 5.000 hombres, dice. Calculan los teólogos que más o menos había un promedio de 15.000 personas, porque contando las mujeres y los niños. Imagine, y lo más increíble que esta gente dice que se saciaron. Y sobraron 12 canastas de los pedazos de los panes. ¡Qué maravilloso! El mundo se ha apartado de las verdades del Señor. El mundo ha ido tras la avaricia, a llenarse de riquezas, a buscar sus propios logros. Y se ha olvidado de que Dios, que nos puso aquí, está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Por eso dijo Jesucristo en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y vemos cantidad de ejemplos en la palabra de Dios, cómo Dios multiplica todo. Amén. Busquemos a Jesús de todo corazón, que Él lo va a multiplicar todo. Pidamos a Él lo que necesitamos y Él lo va a resolver. Él nos va a dar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros. Gracias porque multiplicas los alimentos en cada hogar. Gracias porque tú provees. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. También a ustedes en el nombre de Jesús los seguimos bendiciendo. Sigamos aprendiendo la palabra de Dios, y esa palabra nos lleve a buscar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Muchas bendiciones para ustedes y que tengan un excelente día.